Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a volver a hablar de Oasis Network, de Rose, y es porque me he dado cuenta de que en el último vídeo, pues la verdad que os gustó bastante, hubo bastante de vosotros que me pedisteis que hiciera un vídeo. Entonces llevo varios días haciendo una investigación a fondo, porque me da la sensación de que en muchos vídeos, pues sí, se habla de las cosas así por encima, pero no se investigan, se dicen datos erróneos y por tanto pues estoy haciendo una investigación a fondo sobre Oasis Network, también sobre Oasis Labs, que es algo que mucha gente a veces confunde, y me gustaría aportaros una serie de datos, una serie de información y por tanto que tengáis toda la información, porque creo que hay gente que en determinado momento, y teniendo en cuenta la caída del mercado, ha perdido un poquito la perspectiva de por qué entramos en ciertos proyectos, por qué ciertos proyectos en su día nos parecieron atractivos, qué cosas nos parecía que eran interesantes de él, y simplemente pues estamos pendientes de lo que son las gráficas y del corto plazo. Bien, en este caso Oasis Network se define a sí mismo como una blockchain de nueva generación centrada en la privacidad. Su Layer 1 es Proof of Stake y fue desarrollada también utilizando el SDK de Cosmos. Se encarga del consenso, almacenamiento de transacciones y de la seguridad, esta Layer 1. Y después también tenemos unas Layer 2, es decir, unas capas asociadas que estarían por encima, que se conocen como Paratimes, no confundir con Parachains. De hecho, son diferentes en cuanto a su funcionamiento. Las Paratimes funcionan pues de forma más similar a lo que serían las sidechains. Una sidechain pues puede ser, por ejemplo, Polygon en cuanto a Ethereum, o a los rollups de Ethereum, con la diferencia de que el método de validación para este caso sería la detección de discrepancias. Y por otro lado, pues también son más fácilmente escalables que las parachains de Polkadot, o por lo menos esto es lo que afirman en Oasis. Y pues me gustaría también primero comentar cuál es la diferencia entre Oasis Network y Oasis Labs. Y esto después lo voy a traer a colación por el tema de las asociaciones, que muchas veces me da la sensación de que hay gente que confunde una cosa con la otra. Vale, es habitual pues oír referirse a ambas de forma indistinta y no son lo mismo, ¿vale? Oasis Labs es un equipo formado por más de 25 personas que están en diferentes continentes y que forma parte del ecosistema de Oasis. Y es un contribuidor temprano a lo que sería la blockchain de Oasis Network, y también es el lugar donde se creó gran parte del desarrollo central de Oasis Network. El equipo de Oasis también encabeza la creación de productos como el SDK, es decir, el tema del desarrollo a nivel central, y además se encarga de las actualizaciones de la red y de muchísimas cosas más. Además, ellos son los que tienen la mayor parte de colaboraciones que vemos externas y a las que se le da muchísimo bombo y que muchísima gente asocia a Oasis Network, ¿vale? Es cierto que las dos forman parte del mismo ecosistema, pero habitualmente se habla indistintamente de Oasis Network y de Oasis Lab. Que sepáis simplemente esa diferenciación, que no es exactamente lo mismo. En cuanto a lanzamientos y eventos importantes que hemos visto, bueno, pues en el 2018 se lanzó la testnet privada, también se lanzó después la DevNet, en 2019 se lanzó la testnet pública. Después ya en el año 2020 se lanzó la Mainnet, que en un primer lugar pues se conocía como Amber Mainnet. Después se lanzó una especie de Mainnet en forma de beta y ya definitivamente pues se lanzó la Mainnet. En el año 2021 se lanzó la Emerald Paratime, que es la blockchain en la cual nosotros podemos interactuar, por ejemplo, con UniswapSwap y con la mayoría de las dApps, de las aplicaciones descentralizadas que conocemos. Después también se lanzó la Cypher Paratime, que eso da Paratime, y después entraré un poquito a explicar cada una. Y ya en 2022 entró al ecosistema un fondo de 200 millones de dólares para desarrollo, las dApps DeFi y NFTs, y también nos encontramos ahora en la testnet de la Sapphire Paratime, que después veremos en qué consiste. En cuanto a las características principales que nos encontramos dentro de Oasis Network. Bien, una de las más destacadas y de las cuales pues ya he hablado sería la privacidad de la blockchain. Se trata, según ellos, de una blockchain líder en privacidad del mundo gracias a sus paratimes y permite que los usuarios compartan sus datos de forma privada mientras obtienen ingresos. Desbloquea nuevos casos de uso en la Web3 como identidad digital o dApps privadas de metaverso. Serían pues ejemplos de uso. Después, otra característica interesante sería DeFi privado y escalable. Las finanzas descentralizadas, como todos sabéis, todavía se encuentran en pañales, y Oasis Network permite construir dApps DeFi que funcionan de forma segura, que preservan la privacidad y que tienen una rápida ejecución y cuyas tarifas son muy bajas. El tema de la seguridad, pues yo sé que gente aquí va a decir, bueno, aquí hemos tenido casos como ValetSwap,
pero bueno, en principio la red es permissionless, por tanto cada uno puede desarrollar en ella. Lo que es segura es la red en la cual desarrollan. Ya lo que hagan los desarrolladores es algo diferente. Después, otro tema destacado, y que esto sí que se utiliza mucho a nivel privado, es la tokenización de datos de forma segura. Y esto nos permite convertir datos en tokens y que los usuarios sean recompensados por ello. Tiene aplicaciones en la vida real, como por ejemplo compartir datos médicos y permitir elaborar patrones pues que al final puedan a lo mejor pues saber si este tipo de personas o por estas características existe esta enfermedad, en fin, temas médicos que son interesantes para todos. Y básicamente funciona de una forma muy sencilla, ¿vale? Los datos lo que hace es que se mezclan los datos del smart contract con los datos encriptados. Esto entraría como una especie como de caja negra y ya salen totalmente encriptados, ¿vale? Es mucho más técnico, pero bueno. Después también tenemos la ventaja de que se trata de un proyecto que ya es conocido y que tiene importantes socios comerciales. De hecho, alguno de estos socios sería, por ejemplo, Binance. Después también cuenta con un equipo de primer nivel, aunque esto suele ser bastante habitual en la mayoría de los proyectos blockchain de primer orden. Nos encontramos con profesionales que han trabajado en empresas tecnológicas como Apple, Amazon, Google, Goldman Sachs y también que han estudiado en universidades prestigiosas como por ejemplo Stanford o Harvard. En cuanto a hitos tecnológicos, es decir, méritos que han hecho con los que nos hemos encontrado, pues nos encontramos con que la capa de consenso, que sería la L1, y la capa de ejecución se encuentran separadas, es decir, tenemos dos layers. Tenemos la layer 1, que sería la capa de consenso, y después tenemos la layer 2, que es la paratime. Y esto permite que múltiples paratimes trabajen procesando transacciones en paralelo sin que unas interfieran en las otras. Es decir, da igual lo que haga la paratime de Sapphire, que eso no le va a afectar, por ejemplo, a la Emerald paratime. O si hay mucha saturación en una de ellas, eso tampoco va a afectar a la otra. La capa paratime es totalmente descentralizada, cualquiera, evidentemente con los conocimientos necesarios y los recursos, pues puede programar en ella y podría construir, por ejemplo, su propia paratime. De hecho, se puede decir que ahora mismo lo que se está construyendo pues son ejemplos del uso que se le puede dar para que la gente o para que las empresas vean que realmente son interesantes. Y según Oasis, nos encontramos con que la sofisticada detección de discrepancias de la red convierte a Oasis en más eficiente que técnicas como el share o las parachains, requiriendo de un factor de replicación más pequeño para el mismo nivel de seguridad. Y en cuanto a las paratimes que se han creado por parte del equipo, que aquí hay cierta confusión. Bien, por un lado nos encontramos con la Emerald Paratime, que es compatible con Ethereum Virtual Machine, soporta más de 1000 transacciones por segundo y tiene unas tarifas de gas que son pues baratísimas, es decir, más del 99% más baratas que por ejemplo Ethereum. Después nos encontramos también con la Cypher Paratime, que es también una L2 con soporte para smart contracts confidenciales, pero en este caso compatible con WASM, es decir, WASM, que esto sería pues un principal competidor de Ethereum Virtual Machine. Por lo demás, tiene las mismas características que Emerald, pero no es compatible con Ethereum Virtual Machine. Y también incluye un bridge, incluye un puente para comunicarse con Ethereum. Después también tenemos la Sapphire Paratime, que es compatible con Ethereum Virtual Machine y aparte soporta el tema de confidencialidad. Por lo demás, es exactamente igual a Emerald Paratime y ahora mismo se encontraría en la testnet. Y ahora pues venimos al tema pues un poquito más delicado y que mucha gente pues no controla, y es el tema de confundir algunas paratimes, como podría ser por ejemplo la Parcel Paratime. Esto al principio se consideraba como una paratime, pero a día de hoy se podría decir que es una especie de API, un entorno de desarrollo creado para socios comerciales como puede ser Nebula Genomics, Genética o BMW, ¿vale? Y funciona básicamente para permitir almacenar datos privados y también permite almacenarlos en forma de NFTs. A día de hoy se considera simplemente una herramienta impulsada por Oasis Labs. Y después también en cuanto a paratimes, aunque esto solamente hay un anuncio del cual os hablé hace unos cuantos vídeos, tenemos la Move Paratime, que esto es algo hipotético y había simplemente un anuncio en el cual Oasis anunciaba que estaba buscando desarrolladores para crear una paratime que estaría basada en el lenguaje de programación Move, que es con el cual fue creada la blockchain DIN de Facebook o de Meta, que ahora es Aptos y bajo el cual se están desarrollando otras blockchains. En cuanto a las asociaciones, que es algo que muchas veces a la gente se le olvida, el tema de las asociaciones y de las aplicaciones que aquí nos encontramos. Por un lado nos encontramos la Meta AI, que sería el lanzamiento de una plataforma para Meta, es decir, Facebook, respetuosa con la privacidad de los usuarios.
Después también tenemos CryptoSafe, que es una plataforma desarrollada entre Oasis Labs y Binance que permite a los exchanges identificar a malos actores, es decir, a hackers, intercambiando datos de forma confidencial, es decir, sin que ello suponga pues ningún tipo de problema hacia la privacidad de los usuarios. Después, con BMW también tienen un proyecto que se encuentra, que nosotros sepamos, en etapas tempranas para la creación de una nueva generación de tecnología de datos privados. Después también hay otra asociación que sería con una empresa médica, Fortune 500, que esto es básicamente el top 500 de empresas del mundo. Y en este caso lo que estarían haciendo sería compartir datos de forma externa de pacientes, de modo que esto sea seguro y confidencial, ¿vale? Esto pues yo lo veo interesante en general para toda la humanidad. Después también nos encontramos con otra asociación, con Nebula Genomics, que es una empresa centrada en genética que utiliza una tecnología que permite ejecutar análisis de datos sin conocer información confidencial de los clientes. Una de las asociaciones que se ha anunciado hace poco es con Equifax, que es una asociación con una empresa líder mundial de datos crediticios del sistema financiero tradicional para elaborar soluciones de privacidad encaminadas a la gestión de datos de identidad o KIC, que este es un problema que nos encontramos habitualmente. Después también hay una asociación con Google Cloud Platform, que este acuerdo consiste en crear máquinas virtuales confidenciales. Y después también hay acuerdos universitarios, es decir, una asociación con más de 25 prestigiosas universidades de todo el mundo. Y bueno, hasta aquí este vídeo, que yo creo que ya más o menos queda bastante largo. Espero que os haya gustado, que os haya sido didáctico, que hayáis sabido un poquito más. Yo, sinceramente, en mi opinión, creo que todo este tipo de acuerdos, todo este tipo de aplicaciones en el mundo real sí que ponen en valor por el motivo por el cual nosotros hemos entrado en su día en Oasis, por el motivo por el cual estamos haciendo staking de Rose, porque estamos interactuando con sus dApps, y sí que pone de manifiesto que aquí hay una utilidad, que no es simplemente mera especulación como desde los medios de comunicación y desde algunos sectores pues nos intentan hacer ver. Si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, coserlo a likes, porque tengo en principio pensado hacer un par de ellos más. Tengo pensado analizar el tema de los tokenomics, el tema de los nodos validadores, de cómo va a continuar el staking. También tengo pensado hacer un vídeo en el cual explique cómo hacer el staking desde cero, paso a paso, cómo elegir validadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, para ello simplemente os pido que le deis me gusta, que os suscribáis al canal, que activéis las notificaciones y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos, muchas gracias.